¿viste? Otra vez pusieron en Facebook un meme con una foto del Chuy. No lo he checado a ver. Ay, se pasan. Ni siquiera me parece chistoso. Yo, la verdad, sí estoy un poco preocupado. ¿Te ha dicho algo el Chuy? No, pero con todas estas historias tremendas que hay de ciberbullying, creo que no está de más preocuparse, ¿no? Yo creo que el Chuy ni siquiera se ha dado cuenta de que lo están agrediendo con esas bromitas. Creo que lo debería de ayudar, pero no sé bien cómo. Pues sí, antes de que se haga más grande el asunto. ¿Te acuerdas cuando buscaste a la psicóloga de la escuela por el problema que tuviste con mamá? Ah, sí. Y la verdad se vio súper linda y me ayudó bastante. ¿Por qué no la buscamos? A ver qué nos recomienda. ¿La buscamos? O sea, la busco. Está bien, le mandaré mensaje. Buenos días. Hugo, ¿verdad? Así es, mucho gusto. Mira, ¿qué te parece si hablamos de cómo funciona la comunicación interpersonal? La comunicación interpersonal es la que ocurre entre personas que son interdependientes y que tienen algún conocimiento el uno del otro. Como... Tú dime. Un padre y un hijo, un profesor y un estudiante, o un jefe y un empleado. Así es. La mayoría de las veces sucede entre dos individuos, pero puede extenderse también a un pequeño grupo como es la familia. Y normalmente se lleva a cabo en un contexto cara a cara, como tú y yo ahora mismo. Aunque también en plataformas como las redes sociales. Como en el caso de Chuy. Ajá, correcto. Ahora, el proceso de la comunicación interpersonal es básicamente el mismo que el proceso de comunicación en general. Y sé que lo conoces muy bien porque ya lo has estudiado antes. Yo, Aristóteles, filósofo, politólogo y ya saben, otras muchas cosas. En la antigua Grecia, no solo creé el paradigma para contar historias del capítulo 4. En mi libro, La retórica, hablo también del paradigma de la comunicación que se compone del emisor, mensaje y receptor. Imagínense desde cuándo. Sí, lo recuerdo. El emisor transmite un mensaje a su receptor por medio de un canal y el receptor recibe el mensaje y lo decodifica para poder entenderlo. Exactamente. Y te acordarás también que hay diferentes teorías que han estudiado el proceso comunicativo. Bueno, pues la comunicación interpersonal como área de investigación ha sido fuertemente influenciada, o podríamos decir, marcada por la sociología. Algunas de las aportaciones más importantes al estudio de la comunicación interpersonal provienen de las teorías de grandes sociólogos como George Simmel, George Herbert Mead, Erving Hoffman o Jürgen Habermas. Pero yo soy psicóloga, no socióloga. Así es que te propongo que antes de seguir con lo nuestro, consultemos a una amiga que además es especialista en el tema. Hola Viviana, me da mucho gusto que me hayas contactado. Hola, doctora. A ver, comunicación interpersonal es realmente cualquier tipo de interacción que haya entre dos personas. Esto puede implicar comunicación verbal con palabras, comunicación no verbal, comunicación feliz, comunicación enojada. O sea, todo tipo de interacción que haya entre dos personas se considera comunicación interpersonal. Pero en la psicología nos enfocamos mucho más en qué experiencia o qué siente o qué vivencia está teniendo cada una de las dos partes dentro de esta comunicación.
o sea, el impacto que tienen las emociones, lo que te hace sentir, lo que no te hace sentir, lo que te hace sentir y no te das cuenta que te hizo sentir. O sea, todo este tipo de interacciones que muchas veces también tienen implicaciones inconscientes, preconscientes o conscientes. O sea, de lo que te das cuenta que te está pasando cuando estás frente a alguien más y lo que por tu propia historia no te vas dando cuenta o te hace reaccionar de diferentes formas que podrían ser reacciones como más inconscientes. Bueno, pues yo creo que comunicar información de alguna forma es relativamente fácil porque tienes como un guión o una historia y estás dando datos concretos. Pero cuando estás hablando de emociones, aquí vienen muchísimas implicaciones porque las emociones, o sea, tienen que ver qué te representa a ti esa emoción en particular, qué le puede representar al otro. Si estás consciente de las emociones que te está causando cierta situación, sabemos que hay muchas emociones que socialmente no son del todo, aunque afortunadamente se está cambiando, no son del todo aceptadas. Entonces, emociones como el enojo, la envidia, los celos, la furia, la agresión, todas esas emociones en realidad no son normalmente aceptadas y eso hace que sea mucho más difícil transmitirlas. Bueno, creo que lo más importante es estar presente en el momento, poder poner atención, tratar de escuchar sin prejuicios, sin tu propia historia, o sea, justo, ¿no? Sin que las emociones se involucren sobre lo que estás pensando y pues eso, o sea, estar presente de la mayor forma posible, de la mejor forma posible. Bueno, la pregunta del millón. Realmente es en el momento en el que tienes congruencia entre lo que quieres decir y lo que sientes al respecto de lo que dices, ¿no? O sea, cuando puedes ser auténtico e íntegro frente a lo que quieres decir. Desde el punto de vista psicológico, pues creo que todo lo que todas las emociones, bueno, primero tienes todo esto que es el cansancio, el que tu mente esté ocupada, que necesites estar en otro lugar, o sea, todas estas cosas externas que hagan que no puedas estar justo presente en ese momento. Pero por otro lado está toda la parte emocional. ¿Qué te representa ese tema? ¿Es un tema que te genera conflicto? ¿Esa persona te está recordando a alguien? ¿Te conectaste justo con algo que dijo que no te funciona? ¿Te puso en contacto con un conflicto que tenías? Entonces toda la parte emocional que muchas veces no nos damos cuenta que estar frente a alguien nos está movilizando puede ser un obstáculo para tener una escucha presente y asertiva frente al otro. De hecho, creo que es bien importante poder distinguir qué es bullying, ¿no? Y qué no es. Por eso siempre es importante hablar con la persona que está sufriendo el bullying, porque generalmente cuando alguien lo están bulleando o está teniendo una experiencia de bullying es porque es sistemático, es constante, es repetitivo y la persona se siente incapaz de poderse defender y salir de ahí. Con estos memes siempre quedará la duda, pero sabemos que ya se lo han hecho varias veces y no queda claro qué es lo que siente Chuy al respecto. Pensaríamos que no le gusta, pero tampoco se sabe, ¿no? A lo mejor Chuy es totalmente divertido y él también lanza memes para todos. O sea, habría que siempre analizar el contexto de cómo sucede esta situación, pero para eso hay que observar, preguntar y tratar de ser asertivos al respecto. Me quedé pensando un poco cómo todas estas cosas siempre pueden tener muchos malentendidos, como por ejemplo con los mensajitos, cómo se puede leer un mensajito de diferentes formas y cómo alguien lo puede percibir como un ataque, como un acto agresivo, cuando la persona que lo envía de buena gana, y todo depende por cómo lo maticemos con las emociones que estamos sintiendo, la perspectiva que tenemos de esta comunicación, si sentimos culpa, si nosotros mismos estamos enojados y lo estamos tratando de disimular. Y ahí es cuando las comunicaciones empiezan a tener muchas distorsiones y pierden la asertividad de
de poder transmitir exactamente lo que queremos porque no sabemos cómo lo va a leer el otro. Y eso mismo puede estar pasando con estos mensajitos, estos memes de Chuy. Podemos especular qué pasa, pero para eso, Hugo, está muy bien que vayas y le preguntes a Chuy, le digas cómo se siente, ¿no? Le preguntes y examinen y piensen cuál sería la mejor forma de pues, ponerles un alto. Porque si algo no queremos que pase en este mundo es que haya gente que se esté sintiendo buleada, victimizada, aterrorizada, apanicada por lo que están haciendo otras personas con ellos. Entonces, siempre queda esta duda, ¿no? Es una broma divertida, te estás riendo de él o con él y pues ante la duda siempre hay que preguntar y observar para poder tener la comunicación lo más asertiva posible. ¡Wow! Eso estuvo un poco denso. Lo sé. ¿Y qué te parece si para esquematizar un poco regresamos a las características de la comunicación interpersonal? 1. Los mensajes entre personas se transmiten de forma verbal y no verbal. Pero en este tema, creo que también eres ya un experto. Bueno, queda claro que no es tan fácil definir las fronteras entre la comunicación verbal y la no verbal. El profesor Knapp, que anda muy callado, pero como han visto eso no significa que no se esté comunicando, nos recuerda en su libro que el comportamiento no verbal no necesariamente viene solo. Es muy probable que acompañe al lenguaje hablado y entonces lo complementa y lo enriquece. Y aquí es donde Hugo podría haber dicho, ¡hora! ¡Qué interesante! Haciendo una mueca no verbal que enfatice su entusiasmo. Pero claro, todo indica que hoy no lo hará, aunque se muera de ganas. Eso es lo que mejor recuerdo, que es imposible no comunicarse, porque todo, hasta el silencio, quiere decir algo. Es que imagínate, el 80% de la comunicación humana es no verbal o paraverbal, como también se le llama. 2. La comunicación interpersonal está moldeada por los diferentes papeles sociales que jugamos. No, o sea que no nos comunicamos de la misma manera en la escuela, en el trabajo o en la casa. Lo tienes muy claro. 3. Las dos personas que participan de la comunicación influyen de forma simultánea en el comportamiento del otro. Lo que tú haces depende de lo que yo digo y viceversa. 4. Una vez que el mensaje se ha dicho, no se puede borrar. 5. A través de este tipo de comunicación intercambiamos no solo información, sino también sentimientos y emociones. Ya, por eso es tan complicada. Pues nosotros los expertos la llamamos compleja, no complicada. Pero sí, el problema es justamente que cuando la comunicación falla, todo se complica. ¿Qué onda? ¿Cómo te fue con la psicóloga? Bien. Me dijo que sí iba a poder ayudar al Chuy si entendía mejor cómo funciona la comunicación interpersonal. Y me dejó un poco de tarea. ¿En serio? ¿Qué tienes que hacer? ¿Te puedo ayudar? Tengo que investigar acerca de las barreras en la comunicación y también las buenas prácticas para una comunicación exitosa. Pues tú las barreras y yo las buenas prácticas. ¿Te late? Va. Y con la playera azul tenemos a Hugo, cuyo juego se caracteriza por el bloqueo a toda costa. Mientras Viviana con la playera roja tratará de superar cada barrera con una fina técnica y comunicación efectiva. Interrumpir no dejar hablar al otro y adelantar conclusiones. ¡Gol!
Saber escuchar, permanecer callado mientras el otro habla, básico. Y hacerle ver nuestro interés en lo que dice con el lenguaje no verbal. Mirarlo fijamente, asentir, inclinar el cuerpo hacia adelante. ¡Gol! ¡Tremendo golazo! Juzgar al otro, construirnos de antemano una opinión del interlocutor con base en sus creencias, valores, origen, aspecto o forma de vida. ¡Un golazo de Hugo! ¡Qué golazo, señores! ¡Qué golazo! Fomentar la empatía, ponerse en el lugar del otro, tratarlo con respeto y tolerancia para que la comunicación sea más fluida y enriquecedora. ¡Go, go, 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 go! ¡Tremendo golazo! Suponer, sobreentender, malinterpretar un mensaje. Gol, 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 gol. Siempre preguntar exactamente a qué se refiere el otro, antes de suponer o dar por hecho algún mensaje. ¡Gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Golazo de Viviana! ¡Gol! Enviar mensajes contradictorios. Decir una cosa con la palabra y otra con el cuerpo. ¡Tremendo, señores! ¡Tremendo golazo! ¡Hugo! ¡Hugo! ¡Otro gol! ¡Otro gol! ¡Golazazazazazazo! Poner atención a la comunicación no verbal, expresiones faciales, gestos, distancia, tono de voz, para entender mejor el mensaje del otro. ¡Gol de Viviana! Señoras y señores. Ser pasivos o agresivos. Las personas con un estilo pasivo en su comunicación sacrifican sus propios intereses, sentimientos, derechos, opiniones y deseos. El agresivo no respeta los derechos, sentimientos e intereses de los demás. Muchas veces es ofensivo, provocador o humillante. No puede ser, la falló, la tenía ahí, la dejó ir. ¡Pobre Hugo! Comunicarse con asertividad, lograr transmitir nuestras opiniones, creencias o sentimientos de forma eficaz y sin sentirnos incómodas. Ser capaces de comunicar a los demás quiénes somos, qué hacemos y qué esperamos. Permitir que la otra persona se exprese con confianza, comodidad, sin riesgo de juicios ni violencia. ¡Gol, gol, 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 golazo de Viviana! ¡Gol! ¡Triunfo de Viviana! Estuvo bueno el duelo, ¿no? La verdad, sí. Y ahora que ya todos sabemos un poco más sobre estos temas, no estaría mal que jugáramos un partidito con nosotros mismos para saber qué también comunicamos y dejamos comunicar. ¿Ahora con qué nos va a salir? Aquí les vamos a dejar un pequeño test para que cada uno de ustedes evalúe sus propias prácticas al momento de comunicar. Piensen si es verdadera o falsa cada afirmación. Respóndanse con honestidad. Es solo para ustedes. ¿Otro partidito o qué? Va, pero gáname. Cuando entablo un diálogo con alguien, Hago juicios de valor. doy por hecho que el otro sabe de lo que estoy hablando. Me impaciento si alguien me pide una aclaración. Soy defensivo con quienes no comparten mis intereses o creencias. Cuando escucho, Dejo que mi mente vague o pase el tiempo tratando de formular una respuesta. asumo que he comprendido y no pregunto. Interrumpo con otros asuntos. Desecho automáticamente aquello que no concuerda con mis percepciones.
Qué bueno estuvo el test, ¿no? ¿Y a ustedes? ¿Qué tal les fue en el test? Recuerden siempre que la comunicación, como las relaciones, es cosa de dos. Cuando surge algún problema, muchas veces le echamos la culpa al otro y no reflexionamos sobre lo que nosotros mismos hacemos para provocar el conflicto o sobre lo que podríamos hacer para evitarlo o resolverlo. Y otras veces pasa lo contrario. Nos culpamos a nosotros mismos y no reconocemos que estamos siendo víctimas de otra persona que intenta hacernos daño, deliberadamente. Una cosa es que la comunicación falle por algún malentendido y otra muy diferente es que alguien tenga la intención de humillarte o agredirte. Como el caso del Chuy. ¿Y tú qué piensas? ¿Qué es lo que harías para ayudarlo? Creo que lo primero que tengo que hacer es ayudarle a que vea claramente que está siendo atacado. Y que sepa también que puede defenderse. ¿Has oído hablar de los derechos asertivos? No, ¿qué son? Ah, pues son unos derechos muy importantes para todas y todos. Derecho a cometer errores y a equivocarnos. Derecho a aceptar los sentimientos propios o ajenos. Derecho a tener nuestras propias opiniones y creencias. Derecho a criticar y protestar por un trato injusto. Derecho a reprochar el comportamiento de otros. Derecho a pedir una aclaración. Derecho a intentar un cambio. Derecho a pedir ayuda. Derecho a ignorar a los demás. Derecho a decir no. Derecho a no responsabilizarnos de los problemas de otros. Derecho a cambiar lo que no es satisfactorio. Derecho a responder o no hacerlo. Derecho a no justificarnos ante los demás. Derecho a cambiar de opinión, idea o línea de acción. Derecho a pedir lo que se quiere. En conclusión, una comunicación interpersonal asertiva nos ayuda a hacer valer nuestros derechos, a manejar conflictos, a tomar decisiones, a solicitar cambios de conducta en las otras personas y ser directas y directos en lo que se quiere expresar, sin ofender. Además, nos ayuda a construir relaciones positivas, que a su vez fortalece nuestra autoestima. En cambio, una comunicación interpersonal abusiva, engañosa o agresiva nos puede atrapar en relaciones tóxicas que pueden llegar a tener fuertes repercusiones psicológicas a corto y a largo plazo. Por eso hay que cuidarnos siempre. Y cuidar a los demás. Esto fue Comunicación. Nos hacemos de palabras. No olviden participar con Jóvenes en TV. Un espacio de reflexión y construcción de conocimiento. Venga.